Santi, emocionados. ¿A poco no estás emocionado que ya viene el Mundial? ¿Cómo no, hermanito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, a Santi, a Nacho, a toda la gente que nos acompaña. Sí, la verdad es que ya se respira ambiente mundialista. Y bueno, más allá de que el rival que tuvo México, pues que no fue un rival que le puso demasiada resistencia, eso es verdad. ¿No va ni al Mundial? No va al Mundial. Con los 200 invitados. Y además con muchos suplentes, ¿no? Pero fue una buena prueba, me parece. Creo que hay cosas interesantes. A mí me gusta mucho lo de Brian Gutiérrez. Cada vez más consolidado ahí en la mitad de la cancha. Los movimientos que tiene y las sociedades que tiene con el Piojo Alvarado y con Raúl Jiménez me parece fundamental. Creo que es el que la tiene más clara. Me encanta también lo de Quiñones, que si bien es cierto que parte por la banda de la izquierda, pero él siente más jugar por adentro y realmente se vuelve un jugador muy, muy importante. Y bueno, obviamente pues habrá la duda, ¿no?, de la lateral derecha. Yo creo que a mí me gusta más Reyes como lateral derecho que lo de Jorge Sánchez, pero bueno, al final de cuentas creo que fue un buen ensayo. Evidentemente hay que corregir muchas cosas en defensa, pero en el gol de ellos quedó el equipo muy partido. Pero bueno, al final de cuentas creo que... pues se equivocaron feo. Creo que va bien. ¿No? Sí, fue un grave error de Gallardo, que es un inamovible, que es titular indiscutible, ¿no? Sí. Además de que le quedó una laguna ahí en medio, ¿no? Porque se quedó sin contenciones el equipo mexicano en esa jugada. Pero al final de cuentas yo creo que va bien el proceso y creo que México puede mostrar un buen equipo ante Sudáfrica. A mí lo que me deja satisfecho, Nacho Hierro, es que el 11 que hemos hablado mucho tiempo es el que presentó, el que yo me imaginaba, con el Tala como portero titular, que yo creo que va a ser el portero titular. Digo, no vería una razón para que no pusiera al Tana Rangel como titular en el Mundial. Y con Brian Gutiérrez, que se lo ganó, es de los jugadores que más rápido se ganó la titularidad en la selección mexicana. El semestre pasado nadie lo conocía en México. Y, ¿no? Sí. Y Lira, que está por encima de Edson. Tiene razón Charlie, porque yo coincido con Carlos Velasco. Hay varios jugadores, que ya están en un buen nivel, diríamos casi óptimo o de lo mejor. Yo pongo a Brian, a Quiñones, claro que queda pues esa espinita de ver a Edson, a Santi Jiménez, que como que la justicia, ¿no? ¿Cómo dicen? La revolución no le hace justicia, ¿no?, a estos jugadores. A Edson sí, pero a Santiago Jiménez yo hoy lo veo lejos de jugar como titular o como la segunda opción. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte. Carlos, Santi, a la gente en casa. Sí, yo creo que fue un buen partido de práctica, un buen partido preparatorio para lo que se viene hacia adelante, donde coincido contigo, creo que es lo más cercano a la alineación de lo que hemos platicado, de lo que nos imaginamos y seguramente de lo que será, porque veo jugadores muy consolidados. Me parece a mí el 4 de atrás. Digo, yo sí creo que va a jugar Jorge Sánchez. Tala, seguramente. En eso coincidíamos hace unos días, sí. ¿no? Lo de Tala también me parece que no hay por qué, como dices, moverlo. Y lo de en medio y adelante funcionó muy bien, ¿no? El equipo se ve bien, empieza a encontrar sociedades, empieza a encontrar jugadores que levantan la mano. A mí lo de Brian, o sea, no me canso de decirlo, me encanta porque lo que genera en ofensiva, en defensiva, es el que se imagina cosas distintas y ese pase imposible, cuando volteas... Se imagina cosas padrísimas. Sí, padrísimas, exactamente, vamos a decirlo así, ¿no? Y también adelante la sociedad de Raúl y Quiñones se hace interesante, ¿no? Aunque Quiñones esté jugando por fuera, pero Alvarado se tira un poco más hacia atrás de lo que es Quiñones y Quiñones jugando por izquierda, pero como dices, le dan ganas de aparecer ahí de segundo 9. Pero ya con más confianza. Sí, se nota con más confianza y yo creo que tiene mucho que ver el Vasco y su gente que en este tiempo, porque en selección no se puede trabajar, ¿no? O sea, no hay tiempo para trabajar y ahora ha habido un poco más de tiempo con algunos y los que se van incorporando, pues con lo que se va sumando de los partidos amistosos anteriores, el equipo se ve bien. Obviamente un rival que nos hubiera gustado, bueno, a mí me hubiera gustado que fuera más de lo que presentó. ¿De veras? Ajá. Bueno, pero Sí. otro rival no. No, este rival. Espérate, porque mañana juega Estados Unidos contra Alemania. Uy, ¿para qué te metes en, Sí. ¿no? Camisa de 11 varas antes del debut? Sí. Estados Unidos-Alemania. Sí, Mejor sí. así. Gracias, Serbia. Mejor así. Vamos a mover la pelotita. Y también coincido contigo en lo de Santi Jiménez, que yo no lo veo ni siquiera como segundo 9 en este momento, ¿no? O sea, no lo agarra, este Mundial no lo agarra a él en su Qué mala mejor onda, ¿no? versión. Sí, qué lástima. Pero bueno, oportunidad tendrá y es un buen jugador.
y seguramente esos minutos o esos pocos minutos que le toquen nos demostrará. Y coincidíamos que lateral derecho Jorge Sánchez, ahí Para mí vamos, es- para ahí mí vamos, es Jorge, ahí vamos, sí. Nachito. Ahora, reconocimiento al señor de la experiencia, del conocimiento profundo del fútbol, qué bien lo ve el fútbol, porque hasta unos tacos me ganó. Bueno, unos tacos que ya le pagué. Santiago Puente. Ahí está el memote. Y ya es la segunda opción, ¿eh? La primera de cambio, Santi. Así es. Préstame tus lentes para ver el fútbol Pero así. Lo más importante es primero saludar a mis compañeros y a toda la gente en casa. A ver, hay poco más que concluir con todo lo que ya dijeron y que además estoy totalmente de acuerdo. Para mí, sin duda, los mejores en la cancha fueron Brian Gutiérrez y Quiñones. Sin duda. La realidad que hoy Brian Gutiérrez muestra otro nivel. Inteligente para buscar espacios que le den la pelota, genera cuando hay que generar al frente, cuando hay que cuidar la pelota lo sabe hacer, cuando hay que en determinado momento corretear al volante o al que juegue por su lado, lo corretea, recupera. Muy bien Gutiérrez, muy clarito en el último tercio para filtrar una pelota, me llamó la atención. Y también me gustó mucho Quiñones, arrancando de fuera, pero participando en el juego por el interior y jugando en primeras intenciones y paredes y muy bien. De los demás... En el vaso del optimismo, es decir, medio lleno, o en el vaso séptico del medio vacío, ¿no? Porque pues, los últimos 3 rivales ya se comentó la situación. Es cierto, te platicaba, les comparto, Héctor y Adrián, amigos, que me hablaron para entrevistarme el otro día de Sudáfrica y veían los resultados antes del de Serbia y decían, no, es que los resultados de México son maravillosos, son muy buenos, llegan muy fuertes, llegan muy duros para el Mundial. Y yo decía, no, bueno, hay que poner en contexto algunos de esos rivales que no fueron la categoría 1 de algunos, como Ghana, por ejemplo, que les llamaba mucho la atención a los sudafricanos ese partido, ¿no? Y yo soy más del barco realista, escéptico. A mí no me marean con estos resultados, no me marean con estos partidos. Creo que es como una campaña política, haciendo las cosas que se vean bonitas para que la gente y la ilusión y la motivación del aficionado llegue en lo alto, pero yo creo que hay mucho aficionado que no termina por comprar esta versión de la selección mexicana. ¿Pero qué es mejor, ponerte un rival más exigente previo a la Copa del Mundo o, Medio. o un sparring para Yo diría medio. para sumar minutos? Es que te relaja demasiado. Panamá se fue a meter a Maracaná y le hicieron 6. Sí. Le hicieron 6 los brasileños, obviamente. Digo, ahí se Y pone en el más Maracaná, complicado, ¿no? aparte. Exacto. Pero bueno, ahí está la consideración. Sí creo que es un rival que dista mucho de ser algo exigente. La pregunta que te haría, Héctor, es, ¿así va a iniciar México? Con los 11 que viste de arranque ayer, No ¿va creo. a arrancar el primer partido Pero va a contra haber muy Sudáfrica? pocos cambios ya. O sea, ¿Dónde ves que puede haber alguno? por ejemplo, yo creo que Montes está para arrancar, ¿no? Y pusieron a Edson para dar más minutos, para que vaya tomando más ritmo, porque Edson al final de cuentas... De hecho, sí bueno, arrancaron Montes arrancaron. y Johan. Sí, la central. esa central no se puede mover, pero ha estado la tentación de poner a Edson siempre de central. Y yo creo que la tentación se basa en la altura. Edson es un jugador dominante en el juego aéreo. O sea, es un buen jugador en el juego aéreo. Montes es el más alto de todos. Montes no puede estar fuera. Pero esta tentación de convertir en un triángulo la defensa central está latente. O sea, Javier en algún momento dado, con rivales como Chequia, que tiene un promedio de edad más alto que México, de estatura más alto, yo creo que ahí nos puede complicar la vida en el juego aéreo. Ahora, estos rivales, a mí solamente el de Australia me da en el segundo tiempo la sensación de que estaba en modo Copa del Mundo, ¿no? Ese día se puso en modo Copa del Mundo Australia y nos hizo ver mal el segundo tiempo. Pudo habernos ganado incluso el partido, ¿no? Sí, sí. Ahí sí yo creo que esas pruebas sí sirven. La de ayer, cuando ellos mismos se meten los goles, pues ya dices, no, espérame. Pues, Es para el otro lado. sí, pues, tírenle para allá. Entonces, Y la ya actitud, partido de cascarita, ya esos no son tan útiles. Ahora, lo de Lira también hay que resolver. Si Lira tiene mejor momento futbolístico que Edson, o sea, no hay duda. Está más en ritmo de competencia, tiene más liderazgo ahorita. Creo que lo de Cruz Azul ha crecido mucho con el equipo de Cruz Azul. Ahí yo no tendría duda en que tendría que jugar Lira, pero a lo mejor él, por su jerarquía, porque ha sido capitán, Edson lo pone ahí. No creo que la tentación le llegue a quitar a uno de los centrales porque sería una locura, ¿no?
Sí, yo lo único que veo como latente es lo que decía hace un momento Adriana, Jorge Sánchez. Reyes creo que te entrega más Sobre garantías todo en esa defensivamente posibilidad. es mucho mejor Reyes. Y bueno, atención con eso que decíamos al inicio, ¿no? Los 20 primeros minutos que te entregan, no nada más el gol que recibe México, que cae al minuto 18 por esa desatención de parte de Gallardo y de Vázquez. También se presentaron estas ocasiones muy claras que hay que concretar. Yo sé que se hicieron 5 goles, pero estas son las que hay que concretar. Y Quiñones es de los que andan derecho. Este es un mano a mano, minuto 9, 0-0 el marcador. Brian la manda por un lado. Tenía a Julián ahí para asistirlo, ¿no? Le reclama a Quiñones justamente esa situación. Exacto, sí. Entonces volvemos a eso, ¿no? Ya en un mundial nos hemos llenado de los hubieras, Sí. que son luego. ¿Te acuerdas de la de Luis Hernández? Si hubiera anotado cada 2 mundial goles a hay de 0 en esas, Montpellier. cada mundial. Exacto, sí. Y si no hubiera puesto a Lara en esa posición, etcétera, etcétera, ¿no? Y le un ganara a montón. Bierhoff. ¿No? Perdón. Bierhoff le gana a Lara justamente porque lo manda a Ajá. marcar al más alto, al goleador. Si mete Hugo Sánchez, alemán. Mejía Barón, hubiera pasado Los algo. cambios y los Pero penales. en y este qué caso sé yo. creo que Brian, a ver, está teniendo muy pocos minutos, es una realidad, muy pocos partidos todavía con la selección mexicana y te está dando un accionar, al menos te genera y tiene profundidad, tiene llegada. Tiene El muchas caso posibilidades de arrancar. Claro, A mí el me caso de encanta Brian, Julián, ¿eh? sí, y Me Julián encanta. Quiñones creo que es de los mejores que están en el ataque, porque Raúl Jiménez podrán llegarle los balones, pero no está fino, no tiene esa contundencia que es lo que hoy necesita la selección mexicana. Sí, yo sé, Raúl llega a 46 goles, alcanza a Jared Borghetti, pero no es contundente en el área, no es ese killer que necesitamos en estos momentos para la selección. Ese mano a mano que tiene Brian se lo pone Raúl. Con un pase extraordinario en 3/4 de cancha con toda la ventaja. Sí. Y bueno, a mí también me encanta Brian. Por eso- Yo quiero que sea titular. Se te me lo juro. antoja por eso que esta dualidad o esta versión polifacética tanto de Raúl como de Quiñones le puede venir muy bien jugar con ellos dos Los dos adelante. juntos, claro. Porque Totalmente. tanto Raúl asiste como Julián asiste, pero los dos tienen gol. Sí. Sería maravilloso lo que le pudiera pasar a México ahí. Muy bien. A ver, a una semana del Mundial, respóndanme, falso o verdadero, que Raúl Jiménez superará el récord de Javier Hernández. Adriana. Yo creo verdadero, tiene todo para lograrlo. Ya al menos alcanzó a Jared con 46. Ahora, lo mejor sería que lo superaran en el Mundial. Pero está difícil, Bueno, ¿no? quisiera le 7 faltan, goles, ¿qué? ¿no? 7 goles. 7 goles, En bueno. un Mundial, pues... Es una Gary cifra Lineker- alta. Lineker fue campeón con 6 goles. Sí, sí, muy Mbappé, difícil. solamente uno así, ¿no? Difícil. Sí, pero yo... Pero acuérdate, Jerry Müller, ¿con cuántos fue campeón goleador? Sí, bueno, y Josh Pero Fontaine no te también, preocupes, ¿no? le quedan Fontaine. Copas Oros y eliminatorias por delante. Exacto. Sí, sí, yo ¿Lo puedes también lo superar? veo. ¿Cuándo? No es la parte de la pregunta. Ojalá fuera en el Mundial, pero no es una locura pensarlo, ¿no? Perfecto, muy bien, vamos a la siguiente. Jorge Sánchez será titular contra Sudáfrica. Gustavo, ¿verdadero o falso? Contra Sudáfrica yo sí lo veo arrancando porque quiere Javier Aguirre, me imagino, atacar a Sudáfrica. Si no atacas a Sudáfrica, no lo vas a hacer contra Corea y contra la República Checa. Ese es el partido que hay que salir a ganar, a morder, a sumar 3 puntos y a ganar y convencer a la afición también. Pero siendo un lateral que no tiene tantas cualidades ofensivas, ¿sería la mejor opción? Se adelanta más que Israel Reyes, eso sí. Pisa más el área que Israel Sí, avanza más. Sí. No necesariamente que lo haga mejor. O sea, Sí. Eso sí. Porque Israel Reyes Va más, y Y avanza no poco. defiende más, y no defiende mejor. No defiende mejor, pero va más al frente. Y- Porque y- sí, defensivamente es mejor Reyes. Sí. Definitivo. ¿Tú no lo ves titular contra Sudáfrica? Yo creo que sería un error ponerlo contra Sudáfrica, pero aparte hay que probarlo también. Sí. Porque una cosa son los partidos amistosos y preparación allá en un mundial y también creo que Jorge Sánchez tiene ese bagaje para saber controlar la mente en unos escenarios así. Héctor, ¿tú dirías que va a jugar titular contra Sudáfrica, Jorge? Yo creo que sí, porque es el que ha estado insistiendo mucho en él. Hay algo de Reyes que no termina de llenarle al Vasco Aguirre, porque creo que todos estamos convencidos de que es mejor opción defensivamente Reyes que Jorge Sánchez. Perfecto. Aparte, Jorge Sánchez comete despistes en partidos importantes y no los ha dejado de cometer. Sí, bueno, te marcó contra Bélgica, Sí. gol a favor, que también ahí queda, ¿no? También. Héctor, me quedo contigo. A ver. El Memote se ha convertido en la primera opción de cambio de centro delantero, ¿verdadero o falso? Para mí, verdadero. De hecho, yo creo que ahorita están Raúl, el Memote, Santiago y la Hormiga Cuarto. Para mí, la Hormiga lo llamó porque no quería aventarse la bronca de explicar por qué no lo llamaba, pero no quería llamarlo.
A mí me da esa impresión. ¿eh? Hubiera tenido que hacer un Martino, ¿no? Sí. 25 goles. Sí, Anota sí. demasiados goles para Hubiera, la Liga de lo acá. que Santiago hace 4 años Ajá. lo hubiera hecho ahora Javier. Dijo, no me echo la bronca, mejor dejo a Berterame fuera, ¿no? Y otra bronca se hubiera echado si lo hubiera dejado fuera luego de habérselo quitado a Chivas en la liguilla. Claro. También. Y yo te voy a decir algo, hace rato coincidía con un compañero que es insider de la selección mexicana, me decía, es que hasta en los entrenamientos está brillando más Guillermo Martínez que Santi Jiménez. Claro, cuando el técnico te da la Entonces, confianza. claro, está en un momento en donde creo que la confianza está del lado de Memo porque sorpresivamente le llegó este llamado y está destacando. Entonces yo sí lo pongo hoy como la primera Y opción. sabes que también les diría que el Memote es muy útil en las dos áreas. Es decir, cuando ellos ataquen en un balón parado, Sí. en un tiro de esquina. Juego aéreo también. El juego aéreo va a estar ahí el Memote de central, ahí rechazando pelotas. Sí, ya veremos lo que trae República Checa, pero el segundo, La altura de ellos. el segundo delantero, el que está detrás de Patrick Schick, mide 1,99 m. Claro. Y le marcó ayer un gol a la selección de Guatemala. Ni siquiera tuvo que saltar para Patrick Schick, ganar un ¿cuánto cabezazo. mide el titular? Schick hace un golazo. Ya verán, lo tenemos para el siguiente bloque. Me quedo contigo, Adriana. Se convierte Luis Romo en el primer reemplazo de Johan Vázquez, ¿verdadero o falso? Híjole, yo creo que verdadero, aunque también creo que Luis Romo no ha tenido el mejor semestre a nivel de clubes, creo que en selección sí está respondiendo y puede pelearle ahí en la competencia interna a Johan Vázquez. ¿Algún otro enfoque? Es que no es zurdo, tiene esa desventaja. No hay otro. No hay otro. Y está probando a ver quién, porque no hay sustituto de Johan Vázquez. No tiene. Es el único jugador en la selección que no tiene sustituto. Yo he puesto a Montes de central por izquierda Sí, otra también. vez, pero Dice que en Rusia juega ahí, dice juega en Aguirre, Rusia de central por izquierda, es verdad. pero, Sí, no pero le no. veo otra situación. El único dominante en esa posición es Johan Vázquez. Es el único. Pero a lo mejor, como lo decía yo, en la competencia interna y con esto de que estás a prueba y error, puede ser que dentro de la convivencia, los entrenamientos, lo pulas para esa posición. Una emergencia. Lo que sí es que está incompleta la lista, ¿no? Si no tienes otro zurdo central, es que le falta algo Que a la ayer lista. era donde hablabas Así mucho es. el caso de Berardo López, ¿no? Que lo hubiera llamado. Gerardo y tendría esa Angulo, opción. o Alguien. Gómez, Alejandro Gómez. Alguien que lo pudiera hacer de manera natural. Con Sí. el criterio de los lesionados que vinieron, pues hasta el Chiquete Orozco. También, Estuvo por cerrando el supuesto. torneo ya con Cruz Azul jugando. Estaría entrando en su puesta a punto individual. ¿Se ganó la titularidad Brian Gutiérrez, verdadero o falso, Gus? Sí, verdadero por completo. Ha sido una grata revelación. Gracias, Chivas. Gracias al que los cauteó, que no sé quién sea, Muy bueno. que lo trajo a Guadalajara. No, porque- y a Brian también, ¿no? Que se decantara por México. Y que Brian haya aceptado y que haya querido jugar para nuestro país, la verdad. Ha sido una grata revelación y yo sí lo veo como titular arrancando el Mundial contra Sudáfrica. Muy bien, vamos a recuperar una que se me quedó en el camino. Lira le ganó el puesto a Edson Álvarez. Héctor, ¿verdadero o falso? Yo creo que de verdad, futbolísticamente hoy Lira está mucho mejor que Edson, ¿eh? Puras netas. Claro Uy, que juega Bárbaro. en la Liga Mexicana y a Javier le seduce más poner europeos que mexicanos, pues no sé. Él le gusta más los que vienen de Europa, pero en este caso sí me parece que particularmente hasta por liderazgo, ¿no? Porque los dos son líderes en mitad de campo, pero uno está más expuesto a amonestaciones, Edson. Es más, en esa parte casi es una por partido, ¿eh? Tienes toda la razón. Y ayer le Eric volvió a Lira pasar. juega mucho mejor el juego de las tarjetas, ¿eh? Le volvió a pasar ayer a Edson al Sí, minuto sí, 64. Una barrida innecesaria, Le pasa a todos los partidos. con mucha fuerza. Y en un torneo tan corto, castigo seguro, ¿eh? Pues claro, efectivamente. Y la última, Adriana. Quiñones, ¿será la figura de México, verdadero o falso? Verdadero. La verdad es que yo ayer vi una versión que me agrada de Julián Quiñones. Él creo que de todos los jugadores que están en Europa es el que está llegando en una mejor versión futbolística. Yo creo que sí estamos notando ese nivel, ese aprendizaje, ese crecimiento y sobre todo esa madurez que está teniendo como futbolista ahora con selección mexicana. Más allá de que no había tenido tantas convocatorias, que Javier lo tenía como apartado hasta cierto momento, pues llegó ahora sí en el momento indicado, previo a una Copa del Mundo y está teniendo un gran nivel. No hay duda el momento que tiene Julián. Insisto, yo me preguntaba mucho cómo no le podía encontrar un lugar Javier Aguirre en un 11 a un futbolista Le con estas costó a condiciones. Julián ganarse Le este costó puesto. confiar en que Javier Aguirre confiara en él y afortunadamente hoy, pues sí lo vamos a ver quizá cargado por izquierda, si juega con 4-3-3. Insisto que ojalá y juegue con el 4-4-2 por lo que platicaba de la sociedad que puede tener con Raúl Jiménez. Un tipo como Quiñones que está súper acostumbrado a ser el socio de cualquier 9, ¿no? Lo hizo con Furch, lo hizo en América, está muy acostumbrado. ¿Y sabes qué siento? Que Julián vio cerca la posibilidad de quedar fuera
y apretó y cerró muy fuerte en la Liga Árabe para decir, a ver, como campeón goleador, ni modo que no me convoquen. Claro. Yo creo que esa fue la apuesta que él jugó y la ganó. Y lo hizo bien contra Portugal, especialmente contra Bélgica. Muy bien con Ese estos juego en Chicago dos creo partidos que bravos, ¿eh? lo hizo bastante bien. Bueno, Si vámonos a vemos a un pausa. México de esos 2 partidos, Armando González fue elegido el mejor jugador de todo el Clausura 2026 por votación de la afición, y sin embargo llegó al último amistoso antes del Mundial sin ver un solo minuto de juego. Hay un jugador de Chivas que esta semana superó a la hormiga en los radares europeos y el nombre va a sorprender a más de uno. Eric Gutiérrez está negociando su salida con Atlas sin que Chivas haya recibido ni una sola oferta formal, y la manera en que están haciendo esa negociación dice algo muy incómodo sobre el respeto que le tienen al rebaño. Kevin Castañeda está a horas de ser anunciado como nuevo rojiblanco y la razón real por la que Yael Padilla salió en la operación no es la que las redes sociales estuvieron repitiendo. Hay una joya de 19 años que podría irse al mayor rival del Chiverío por un problema que no tiene nada que ver con el fútbol. Y un exdirectivo español rompió el silencio esta semana y dijo algo que la afición del Guadalajara necesita escuchar sobre quién realmente construyó a Armando González, porque la respuesta incomoda a más de uno. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. ¡Comenzamos! Empecemos por la operación que tiene al Chiverío más ilusionado en este arranque de mercado, y que está a horas de hacerse oficial con todos los detalles ya amarrados entre clubes. Kevin Castañeda llega a Chivas. El acuerdo entre el Guadalajara y los Xolos de Tijuana está cerrado desde el fin de semana. Lo que resta son únicamente los contratos individuales de los jugadores involucrados. Un detalle que según Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo se está ultimando y que se encamina a resolverse en cuestión de horas. Castañeda llegará a Guadalajara con un salario superior al que tenía en Tijuana y con un contrato de 4 años. Una señal muy clara de que Chivas no lo ve como solución de un torneo, sino como pieza estructural del proyecto que Gabriel Milito quiere sostener en el tiempo. Para entender el peso real de esta operación, hay que recordar quién es Kevin Castañeda en 1900, el contexto del mercado que acaba de terminar. Fue el mejor evaluado mexicano del Clausura 2026, el jugador que más creció en el torneo recién terminado, el perfil que el América también quería y que Chivas le ganó en el mercado. Que el rebaño se mueva primero, cierre rápido y se lleve al jugador más cotizado del mercado local antes de que los clubes más ricos de la Liga MX puedan reaccionar. Eso no es casualidad. Eso es una directiva que aprendió a competir de otra manera. El otro lado de esta operación es Yael Padilla, el canterano de 20 años que sale hacia Tijuana como parte del pago y cuya historia dentro del Chiverío merece contarse con honestidad. El Guadalajara dejó fuera de la plantilla para el Apertura 2026 a un jugador que debutó de manera goleadora, que firmó su primer contrato profesional con el club y que 3 entrenadores distintos evaluaron sin que ninguno pudiera encontrar en él el rendimiento sostenido que su talento inicial prometía. Milito en particular tenía reservas sobre sus decisiones dentro del campo y sobre cómo se desenvolvía cuando se le intentaba en diferentes posiciones. Al final el diagnóstico institucional fue claro. Padilla se estancó. Lo que resulta valioso entender de esta doble operación es la señal que manda hacia adentro del vestuario. Que un canterano de 20 años con debut goleador y contrato profesional pueda salir como moneda de cambio cuando no convence a los técnicos es una declaración de principios. El rebaño no regala titularidades por historia, por cantera, ni por sentimentalismo. Se ganan en cada entrenamiento y en cada partido. Y eso, aunque duela en casos individuales como el de Padilla, es exactamente el tipo de cultura que construye equipos ganadores a largo plazo. Pero hay otro movimiento de mercado en Verde Valle que esta semana generó todavía más ruido que el de Castañeda y tiene un sabor mucho más amargo para la afición chivahermana.
Dato rápido antes de continuar, Óscar Macías aparece como opción de refuerzo para la contención del rebaño. El canterano del Guadalajara, que debutó en el Apertura 2017 con Almeida, fue enviado al Zacatepec cuando el pelado se fue, regresó para ser capitán y campeón del Tapatío y fue dejado libre en enero de 2024. Volvería como refuerzo desde el Atlético de San Luis, donde tiene contrato hasta verano de 2027. Su carta no supera los 900,000 euros según Transfermarkt. No es la primera opción de Chivas para esa posición, pero está en la lista. Y Luis Gabriel Rey regresa de su préstamo en Puebla con 3 posiciones posibles dentro del esquema de Milito: mediocentro defensivo, donde compite con Fernando González; defensor central, donde hay mucha profundidad; o lateral derecho como alternativa táctica a Richard Ledesma. Milito tendrá que definir su rol antes de que arranque la pretemporada en Isla Navidad. Eric Gutiérrez está negociando su futuro con Atlas sin que la directiva del Guadalajara haya recibido ni una sola oferta formal de los zorros. Esa secuencia: jugador avanzando en términos económicos con el club destino antes de que ese club haya hablado con su actual empleador, no es un procedimiento de mercado habitual. Es exactamente al revés de cómo se supone que funcionan estas operaciones. Lo explicó el comunicador Chema Garrido con una claridad que no deja espacio para la interpretación optimista. En Chivas sigue sin llegar todavía la propuesta formal de Atlas. Eric Gutiérrez ya estaba negociando en la parte económica. Es un mensaje claro de que en Atlas dan por sentado que la negociación con Chivas va a ser más fácil de resolver, porque normalmente los pasos van en contrasentido. Primero negociar con la directiva y después con el jugador. Para entender el contexto hay que recordar que Eric Gutiérrez no ha jugado ni un partido oficial en todo el 2026. Un semestre completo sin actividad. Un jugador que cobró su salario sin dar minutos dentro del campo y que ahora estaría buscando la salida hacia un rival directo del Guadalajara dentro del mismo estado. El motivo personal detrás de esta decisión también tiene lógica desde el punto de vista humano. El Guti no quiere abandonar Guadalajara por cuestiones personales y familiares, y Atlas le ofrece la posibilidad de retomar su carrera sin necesidad de moverse de ciudad. Hay un detalle financiero que le da a esta operación una capa adicional de relevancia para Chivas. El salario de Eric Gutiérrez representa un peso importante en la masa salarial del Guadalajara, y deshacerse de ese contrato liberaría recursos que la directiva podría redirigir hacia los refuerzos que Milito necesita para la contención. Desde ese ángulo, la salida del Guti no es solo una baja deportiva, es también una decisión financiera estratégica que le da más margen de maniobra a la directiva para moverse en este mercado. Lo que resulta más difícil de justificar desde cualquier ángulo que se analice es la manera en que se está ejecutando esta negociación. Un jugador que avanza sus términos personales con el club destino antes de que ese club haya presentado una oferta formal al dueño de su carta no está gestionando su salida, está presionando una salida. Y Chivas tiene todo el derecho de exigir que la operación se haga como corresponde. Primero la oferta del Atlas sobre la mesa del Guadalajara, después la conversación con el jugador. Si Atlas da por sentado que el rebaño va a aceptar lo que sea porque quiere deshacerse del contrato, la directiva rojiblanca tiene la obligación de demostrar que ese supuesto es incorrecto. Pero hay una situación en Verde Valle que genera todavía más debate que la del Guti. Y tiene que ver con una joya de 19 años que podría estar saliendo por la puerta de atrás hacia el peor destino posible para cualquier Chiva hermano. Hugo Camberos podría salir de Chivas, no porque la directiva quiera venderlo desde el punto de vista deportivo, no porque Milito no lo vea con proyección, sino por problemas extracancha que el periodista Víctor Guario describió con suficiente detalle para entender la gravedad del asunto. A la directiva no le gustó que Camberos saliera a bares con Alan Mozo y Alan Pulido,
2 jugadores que ya no forman parte del proyecto rojiblanco. Wario fue muy cuidadoso en aclarar que no hay oferta formal todavía y que no significa que la salida sea inevitable. Pero la postura de la directiva es clara. No están cerrados a negociar si llega una propuesta que tenga sentido. Y el nombre del club que aparece en los reportes como interesado en Camberos es el América. Para entender por qué eso es tan doloroso para el chiverío, hay que recordar lo que Hugo Camberos representa dentro del esquema de Milito. 19 años, canterano del Guadalajara, el jugador desequilibrante por excelencia, el que entra cuando los caminos están cerrados y los abre con una gambeta, con una conducción que nadie espera, con esa capacidad de crear peligro en los momentos donde el equipo más lo necesita. Ese perfil de jugador no se consigue fácil en el mercado. Y formarlo desde la cantera propia le costó al Guadalajara años de trabajo e inversión en su desarrollo. Hay una pregunta que los datos terminan haciendo sola cuando se ve el cuadro completo. Si Camberos es tan desequilibrante como la afición y los propios reportes lo describen, ¿por qué Milito nunca le encontró un lugar regular en el 11 titular? Porque si la respuesta es que el técnico no confía en él para empezar partidos, entonces la lógica de venderlo tiene más coherencia desde el punto de vista deportivo de lo que parece a primera vista. Y si la respuesta es que Milito sí confía en él pero lo usa como arma táctica desde el banco, entonces venderlo al América por una salida a un bar es una reacción desproporcionada que el rebaño va a lamentar cuando ese mismo jugador esté marcando goles con la camiseta azul crema. Lo que los números y la lógica del mercado sugieren sin necesidad de más argumentos es que Chivas tiene que encontrar una manera de resolver la situación disciplinaria de Camberos sin necesidad de venderlo, especialmente si el comprador es su rival histórico. La disciplina institucional tiene que tener herramientas que vayan más allá de la venta. Si la única manera que tiene el rebaño de gestionar un problema de conducta de un jugador de 19 años es venderlo al América, eso dice algo sobre los mecanismos internos de gestión del vestuario que la directiva tendría que revisar con urgencia. ¿Creen que Chivas debería vender a Hugo Camberos si llega una oferta del América? Échenme la respuesta en los comentarios. Si llegaron hasta aquí es porque el rebaño sagrado les corre por las venas. Denle like ahorita. Ayuda a que más Chiva hermanos encuentren este análisis. Y seguimos con lo más importante del video. Fran Pérez rompió el silencio. El exdirectivo español que llegó al Guadalajara junto a Fernando Hierro como encargado del área de fuerzas básicas habló con Claro Sports esta semana y dijo algo que va a generar debate durante semanas, porque toca directamente la narrativa más popular sobre cómo se construyó Armando González y a quién le corresponde el mérito de esa construcción. La versión que la afición chiverío repite con más frecuencia es que Gabriel Milito vio en la hormiga lo que otros no tuvieron el valor de ver, que le dio la confianza que necesitaba, que lo convirtió en el delantero que hoy está yendo a un mundial. Fran Pérez tiene una versión diferente y más compleja que empieza antes de que Milito llegara a Verde Valle. Según El Español, cuando el equipo de Fernando Hierro aterrizó en el Guadalajara, identificaron el talento de González desde el primer día y tomaron decisiones estructurales dolorosas para garantizarle el espacio que necesitaba para crecer. Esas decisiones generaron ruido mediático en su momento, pero con el tiempo sus consecuencias se volvieron imposibles de ignorar. Salieron del club José Juan Macías, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Paolo Irizar y Santiago Ormeño, todos delanteros que ocupaban el espacio que la hormiga necesitaba para tener minutos reales y desarrollo consistente. Las palabras de Pérez fueron directas sin ambigüedad posible. La oportunidad llega porque él es un proyecto del club, no es un proyecto de un entrenador en concreto, sino del club. Cuando llegamos lo identificamos, lo trabajamos, lo desarrollamos y lo potenciamos.
La clave con Armando González es que era un proyecto desde Amaury Vergara y Alejandro Manso hasta la dirección deportiva y los entrenadores. Y claro, cuando tienes la mentalidad de Armando, todo es más fácil porque su mentalidad es única. El exdirectivo fue más lejos y habló sobre otros jugadores que el equipo español identificó en esa etapa: Mateo Chávez, Raúl Rangel, Omar Gobea, Daniel Aguirre, Oscar Wally, argumentando que varios llegaron siendo suplentes o sin lugar en el primer equipo y que hoy son piezas clave del chiverío o están yendo a un mundial. Y no evitó señalar el problema central que frenó su propio proyecto: el tiempo. Lo que identificamos es que los proyectos en Guadalajara, esa estabilidad, la suele dar el técnico. Pasó con Matías Almeida. Nosotros no tuvimos la fortuna de que Paunovic, Gago u Óscar García Junyent pudieran estar 2 o 3 años, que es ahora lo que parece que va a ocurrir con Gabriel Milito, y ahí se ven los resultados. La respuesta a tu pregunta es tiempo. Lo que los hechos terminan dibujando cuando se ven todos juntos es una historia más compleja y más justa que cualquier versión de protagonista único. El mérito de la hormiga no pertenece a una sola etapa ni a un solo técnico. Es la suma de decisiones institucionales acumuladas durante años que confluyeron con una mentalidad del jugador que hizo todo lo demás posible. Reconocer eso no le quita nada a Milito. Le agrega profundidad a la historia de uno de los jugadores más importantes que ha producido el chiverío en la última década. Pero hay una asignatura que ese mismo Milito dejó sin resolver en el Clausura, y que los números exponen de manera tan contundente que resulta difícil pasarla por alto. Gabriel Milito dejó una asignatura pendiente en el Clausura 2026, que el portal Sector Básicas reveló esta semana con datos que no admiten interpretación favorable. En el semestre anterior hubo 27 debuts de jugadores jóvenes en la Liga MX. Ninguno fue de Chivas. 0. El club que más apostó por juveniles en la tabla de menores de la Liga MX no dio ni una sola primera oportunidad en primera división durante todo el torneo. La defensa más razonable que puede hacerse de esa decisión es la del contexto competitivo. Milito estaba peleando por el título. La prioridad era la consistencia del resultado y no la experimentación con jugadores sin rodaje en la máxima categoría. Y hay que reconocer que en ese periodo sí hubo consolidación real de jóvenes que ya estaban en el plantel. Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Sergio Aguayo, el propio Armando González. Todos menores de 24 años que tuvieron protagonismo real dentro del esquema. Pero hay un dato que no puede explicarse con ese argumento y que duele especialmente. Ariel Castro, un futbolista que hizo todo su proceso formativo en la cantera del Guadalajara, debutó en Liga MX con Cruz Azul bajo la tutela de Nicolás Larcamón. La máquina le dio la primera oportunidad profesional a un jugador que el rebaño formó durante años. Eso no es solo una estadística incómoda, es una pregunta directa sobre cómo se está gestionando el tránsito entre la cantera y el primer equipo en un club que se define por producir futbolistas mexicanos. Lo que los 27 debuts de otros clubes en el mismo torneo demuestran sin posibilidad de contraargumento es que sí es posible dar primeras oportunidades a jóvenes sin comprometer los resultados del equipo. Atlas lo hizo. Cruz Azul lo hizo. Incluso equipos con menos recursos y menos cantera que Chivas lo hicieron. El modelo de negocio del Guadalajara, el club que apuesta por la cantera que forma y desarrolla para después vender y financiar el proyecto, solo funciona de manera sostenible si hay un flujo constante de jugadores que debutan, que suman minutos y que crecen dentro del sistema. Si ese flujo se detiene durante 1 o 2 torneos completos, el modelo empieza a resquebrajarse desde adentro, aunque los resultados en la tabla sigan siendo buenos.
Milito tiene que encontrar en el Apertura el equilibrio que le faltó en el Clausura, no como favor, como necesidad estructural del proyecto que dirige. Pero mientras se resuelve esa asignatura pendiente, hay una situación con los dos jugadores más importantes de Chivas que el Mundial acaba de poner sobre la mesa de la manera más pública posible. Dato rápido de reenganche. Veljko Paunovic confirmó esta semana que intentó llevarse a Brian Gutiérrez no una, sino 2 veces, cuando dirigía al Guadalajara y después cuando estaba en el Real Oviedo de España. 2 intentos de un mismo entrenador por el mismo jugador en diferentes contextos. Eso dice algo muy específico sobre el nivel de confianza que genera Brian Gutiérrez entre los técnicos que lo conocen de cerca. Guarden ese dato porque lo que viene a continuación cambia completamente cómo hay que ver el futuro europeo de los jugadores de Chivas. Armando González fue elegido el mejor jugador de todo el Clausura 2026 por votación popular de la afición. No por un comité de expertos, no por estadísticas avanzadas, por los propios aficionados del fútbol mexicano que lo vieron partido a partido y eligieron su nombre sobre todos los demás. Ese reconocimiento tiene un peso específico que ningún otro premio puede replicar. La legitimidad que da el voto de quien paga la entrada y sufre cada resultado. Y sin embargo, Armando González llegó al último amistoso antes del debut mundialista contra Sudáfrica sin haber visto un solo minuto de juego en los 2 compromisos de preparación previos. Ante Australia, sin minutos. Ante Serbia en la goleada 5-1, sin minutos. Su única participación en la preparación mundialista fue la primera mitad ante Ghana. Titular durante 45 minutos y después reemplazado al descanso. Mientras tanto, Raúl Jiménez arrancó como centro delantero titular en cada compromiso y Guillermo Martínez fue el elegido para ingresar en la segunda mitad frente a Serbia. Eso dibuja una jerarquía ofensiva dentro del esquema de Javier Aguirre, que la afición chiverío tiene que entender con claridad antes del debut del 11 de junio. Armando González no está entre los primeros 2 delanteros en la rotación del Vasco en este momento, y en un torneo tan corto e intenso como un mundial, esa posición en la jerarquía puede significar la diferencia entre tener exposición internacional o regresar a la Liga MX sin haber jugado un minuto relevante en la Copa del Mundo. La pregunta que esa situación abre y que tiene consecuencias directas para el futuro de Chivas es cuánto afecta a la evaluación europea de la hormiga si el Mundial termina sin que Aguirre le dé los minutos que necesita para mostrarse ante los ojeadores del viejo continente. Porque el escaparate mundialista funciona para los que juegan, no para los que están en el banco. Y ahí es exactamente donde el panorama europeo de Chivas esta semana dio un giro que nadie tenía en el radar. Brian Gutiérrez superó a Armando González como el jugador de Chivas con más posibilidades de irse a Europa. Esa es la conclusión que los últimos partidos de la selección mexicana están dibujando. Y los números de estos amistosos la respaldan de manera contundente. Mientras la hormiga observaba desde el banco, Brian Gutiérrez se consolidó como el motor ofensivo de México ante Serbia. Fue titular desde el primer minuto, gambeteó dentro del área, generó las jugadas más peligrosas del Tri en la primera mitad y regaló una asistencia de calidad extraordinaria para el empate de Johan Vázquez de cabeza. Un centro medido desde fuera del área que solo los mediocampistas con visión y técnica de primer nivel pueden ejecutar así. Salió al minuto 59 con el trabajo cumplido y con elogios de analistas y aficionados que trascienden las fronteras de México. Hay además un factor económico que hace a Gutiérrez más atractivo para el mercado europeo que González en este momento. Su valoración económica es más accesible para los clubes del viejo continente que buscan talentos jóvenes con margen real de crecimiento. Los equipos europeos que invierten en jugadores de 21 o 22 años no compran el presente,
compran el potencial. Y Brian Gutiérrez tiene 22 años, está mejorando en cada partido y tiene el tipo de perfil técnico: juego entre líneas, técnica individual, visión de pase, que los mercados europeos valoran con dinero real. El dato que termina de cerrar este análisis y que ningún aficionado chiverío puede ignorar es la confirmación de Paunovic sobre sus intentos de fichaje previos. Que un técnico que lo dirigió en Chivas intentara llevárselo después al Oviedo en España significa que el interés europeo en Gutiérrez no es nuevo ni especulativo. Tiene raíces concretas en la evaluación directa de alguien que lo conoce desde adentro. Después del Mundial, con los mercados europeos abiertos hasta septiembre, las propuestas formales por Brian Gutiérrez van a llegar. Y cuando lleguen Chivas, va a tener que tomar la decisión más difícil del mercado de verano: dejar ir al jugador que llegó hace 6 meses con el sueño de ser campeón con el rebaño, o construir un proyecto tan convincente que ese sueño valga más que cualquier oferta que llegue desde Europa. Lo que los hechos de estos amistosos dejan claro sin necesidad de especulación es que el Mundial 2026 puede cambiar completamente el mapa del mercado chiverío, no en la dirección que todos esperaban hace 3 semanas. El jugador que parecía el más propenso a salir puede quedarse, y el que llegó convencido de que su prioridad era ser campeón con Chivas puede terminar siendo el más codiciado del continente cuando acabe junio. Ese es el escenario real que la directiva de Amaury Vergara tiene que estar preparando en este momento. Porque esperar a que las ofertas lleguen para entonces empezar a pensar qué hacer con ellas es exactamente la clase de reactividad que le ha costado cara al chiverío en mercados anteriores. ¿Creen que Brian Gutiérrez se irá a Europa después del Mundial? Y si se va, ¿quién debería ser el reemplazo de Chivas en esa posición? Échenme sus respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a revelar cuál es el nombre concreto que Chivas tiene como primera opción para la contención, el que no es Denzel García ni Elías Montiel, y por qué ese jugador encaja mejor en el esquema de Milito que cualquiera de los 2 nombres que los medios han estado mencionando. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis, y nos vemos en el próximo video.